The village of Beatriz looks like a lot of tiny abandoned Spanish towns. Quiet streets, crumbling houses. Once in a while, an old guy wandering by. But if you hang out for a while in summer, you realize it's different. For one, this town is seriously loaded. It's like Saint-Tropez meets the Pacific Northwest. ¿Estás con tu Renault dando una vuelta? Con mi Renault que me acaban de entregar hace una semana. ¿En serio? Sí. ¿Es tu primero? No, ya he tenido varios Ferraris. ¿Te gusta? ¿A quién no le gusta? Me gusta. Sí. Y en México, bueno, no los puedes tener, ¿no? Mexico, that's the first clue to the opulence. Turns out nearly everyone in this village lives and works in Mexico, and many have gotten seriously rich. Tengo hoteles y gasolineras. Los típicos negocios de gallegos, ¿no? Entre los gallegos tenemos la sana costumbre de asociarnos, ¿no? Entre nosotros, pasa un poco como en la comunidad judía, ¿no? Vázquez and thousands like him are back for Beatriz's annual summer fiesta. Vázquez says it's a chance for him and his kids to relax, one they never get in Mexico. Aquí sobre todo hay algo que la gente de aquí no lo valora y que allí se valora mucho, que es la libertad. Aquí los niños pueden andar solos por la calle, pueden ir, venir a las 11 de la noche y no te preocupas. No hay mejor sitio que Galicia para comer y como hay mucha gente que viene, al final tiene siempre muchos amigos, con quien jugar dominó, con quien ir a cenar, con quien, en fin. And to show off. All those fancy cars need fancy homes to park in front of. Driving around, you see that a lot of people are dumping a lot of money in a place they only visit 2 weeks a year. Kind of strange, but this is home. No matter how long you stay away, a Galician is a Galician. Beatriz resident Jorge Valles shows me around his traditional home. He says a strong Galician identity was forged during centuries of poverty and isolation here in Spain's wild northwest. You couldn't even reach here by highway until after World War II. The outsiders who began coming in passed a lot of Galicians heading the other way. Por decirlo de alguna manera, la gran cuarta inmigración de gallegos a Centro de Europa, principalmente a la reconstrucción de la devastación de la Segunda Guerra Mundial en Europa, principalmente Alemania. No sabía que muchos gallegos fueron españoles a Alemania después de la guerra. Se hablan de los turcos siempre, ¿no? Sí, bueno, pero el turco se estabilizó. Sí. El gallego no, el gallego volvió. Coming home, no matter what. Like Valles himself. In the 1950s, when Spain was still poor, he and thousands of others struck out for Mexico. La principal producto de aquella, yo no lo viví ya, pero eran las mantas, las cobijas. ¿Y cuando estabas tú? No, ya era un sistema comercial directo. Emprendedores. Exacto. Like Jose Luis Gonzalez, the owner of 3 hotels in Mexico, he and his family are gussying up for the yearly fiestas in their village, Linares. For Gonzalez, this year's visit is tough. His mother died here recently while he was in Mexico. It killed him, he says, but not enough to move back to Spain to be with other relatives. He can't. ¿Y montar un negocio aquí? ¿No se te ocurrió? Pues no, la verdad, pues la situación aquí es muy difícil. Entonces, pues... ¿Cómo está el patio aquí? Yo creo que cada día... Yo no veo mucho, sobre todo por Galicia, no veo que tenga muchas oportunidades para la gente joven. Entonces, pues hay que emigrar. Y esos países, pues aún hay mercado. O sea, no hay gente desempleada. Yo tengo que batallar para encontrar gente empleados en mi negocio. Mexico's economy, on the other hand, is hot. ¿Y tú naciste en México? Sí, nací en México. ¿Y te sientes más mexicano o española? Más española. ¿Más española por la familia? No, y me la paso mejor aquí. People come to reunite and party and eat, specifically octopus. Boiled tender, then snipped into morsels lightly bathed in olive oil and spicy paprika. Caterer Ana Suarez serves up thousands of octopi during the summers, at town festivals, private dinners, on market days. She's a rare bird here, one of the few who's never left. ¿Por qué no te marchaste tú? Pues por circunstancias de la vida. Yo tengo trabajo aquí, estoy en mi casa, estamos tranquilos
Gracias a Dios no nos falta nada, pues ¿qué más quieres? Yo ahora ya no tengo edad para ir a hacer fortuna. ¿De joven? De joven la tenía, pero no fui. Entonces ya, ¿para qué voy a vivir del recuerdo? Si no fui, ya no fui. ¿Pero tienes la sensación de que perdiste el tren o no? Sí, 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 tengo la sensación de que perdimos el tren. Es verdad. Pero, ¿qué se le va a hacer? Cuando de joven, cuando se iban los amigos para afuera... Mira, como estamos acostumbrados, más o menos casi vienen todos los años, los que pueden, o cada 2 o cada 3, pues al principio te daba mucha pena que se fueran porque vienen en verano, lo pasas bien con ellos, pero después, claro, te quedas sin un poquito de pena, jo. Along with the pain of Galicia's long, lonely winters, when the population of her village, called Baiste, shrinks from over 100 to 4. Es un pueblo muy viejo, la mayoría de las casas están caídas, está bastante abandonado. La vida ahí en invierno, te sientes muy... Mira, ahí en invierno es una tristeza. ¿Sabes lo que pasa? Como nosotros salimos todos los días a trabajar, vamos con el pulpo, vamos a Orense, vamos aquí, vamos allá, y vienes a casa, bueno, pues te da igual, te metes en casa y descansas un poquito. Suarez is hardly crying in her seafood. She's had steady work her whole life. She played it safe, but she's also stayed safe. Unlike others who've headed off with big dreams, only to have them cut short. Like this woman in Beariz, Maruja, who had to come home, still a young woman. Porque eu fui a Venezuela, botei 5 anos en Venezuela, de Venezuela fui a México, de México vim para aquí, no 84 y aquí estamos. Pero hay grandes fortunas para hacer en Bueno, América y todo eso. Hay de todo, porque no, las grandes fortunas es a través de los años, con muchos esfuerzos y muchos trabajos. Maruja recalls how her furniture business went under when the Mexican peso collapsed, but that wasn't what sent them packing, she says. En México hay que estar con mucho cuidado porque viven muchos millones de personas y hay de todo. Hay de todo. Entonces, nosotros cuando estuvimos allá nos asaltaron como 2 veces o 3. ¿Ah, sí? A mi marido lo llevaron, como quien dice, secuestrado, lo llevaron dando vueltas por las calles con él. Y bueno, hay muchas cosas que también no está bien. Maruja says her husband was eventually freed, safe and sound. Not all are so lucky, says Beariz's mayor, Manuel Prado López. Me gusta ir a México por doble motivo. Uno, por estar en contacto periódicamente con mis vecinos, con mis amigos. Y 2, porque me gusta desde el punto de vista turístico. Pero ahora, para vivir, si a mí me plantean vivir en México de una manera habitual, yo soy de los que valora que primero es la tranquilidad de la familia y entonces bajo ningún concepto lo haría. Amigos personales que han comprobado en su carne cómo se la gastan en ese país, de secuestros. With all the potential danger there and all the wealth on display here, another subject inevitably comes up. See, Galicia has long been a major entry point for drugs from Latin America. Yo no tengo constancia de nada ilícito, son todos, digamos, gente que ha triunfado de una manera digna y no hay nada anómalo en ese sentido como se pueda suponer por parte en algunos ámbitos. Ya, entonces lo del narco y todo esto no ha tocado. No. But something else is slipping in from Mexico, and there's hard evidence the Galicians have a hand in it. Culture. The main square in the village of Ponte Caldelas feels more like Zacatecas, Mexico on this warm evening. Move over octopus, Nieves Crespo is back in town. A local who went to Michoacan as a kid came back with a husband and a whole bunch of recipes for Mexican food. Crespo rushes home to her nearby restaurant to crank out more corn tortillas and to catch her breath. ¿Cómo sería Galicia? ¿Cómo sería Ourense sin México? Pues muchos pueblos de Galicia estarían mal sin México, porque ha ido mucho migrante a México. Y unos le fue bien, otros a lo mejor no tan bien, pero la mayoría bien. Entonces, pues ahora están retornando unos y se notan en los pueblos que salieron. In recent years, demand for burial plots has soared. Local church cemeteries now turn people away. There isn't a gravesite left. This is it, the new cemetery for Beariz's prodigal sons. Hay periódicos que han enfocado como un cementerio que se concibe para los inmigrantes. No, es un cementerio
para toda la gente del ayuntamiento, sea migrante o no sea migrante, para que aquellas personas que tengan interés en adquirir unos nichos que se pongan en contacto con el ayuntamiento y que lo sepan. De hecho, ya tenemos una base de datos y en esa base de datos sería en este momento cubierto ya el 50% de lo que es la capacidad del cementerio. Antes de empezar a construirlo. Sí. But it's summer here. People are hardly obsessing about the afterlife. They're reconnecting with loved ones, with tradition, and above all, with the land, where, if other towns follow Beatrice's lead, they might just rest in peace one day.